Dios le bendiga. Somos del grupo 14, Curso de los Evangelios, profesor Carlos Condori, Seminario Bíblico Lin del Movimiento Misionero Mundial. En esta oportunidad estaremos exponiendo los eventos del periodo intertestamentario. Este es el tiempo que transcurre entre los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este periodo se dio desde la época del profeta Malaquías, el año 440 a.C., hasta la predicación de Juan el Bautista en el año 25 después de Cristo. Este periodo cubre aproximadamente 400 años de silencio profético, pero de muchos acontecimientos históricos importantes, donde Dios preparó el escenario para la venida de Jesucristo y la propagación del Evangelio a todo el mundo. Y fue durante este periodo en donde los judíos tomaron con mayor fuerza el tema de la venida del Mesías. Veremos en primer lugar el imperio medo-persa. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor conquista Judea, destruye la ciudad de Jerusalén, quema el templo y se lleva sus utensilios. En el año 539 a.C., Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia y en ese entonces dominaron el Medio Oriente. Fueron muy tolerantes con los judíos, le permitieron practicar su religión y ser gobernados por un sumo sacerdote, pero sujeto a un gobernador persa. El rey Ciro en el año 536 a.C. promulga un decreto permitiendo a los judíos volver a su tierra. Vuelven a Jerusalén en tres grupos. El primero vuelve comandado por Zorobabel, el segundo con el sacerdote Esdras, que se encarga de la restauración espiritual de Israel y la reconstrucción del templo, y el tercer grupo regresa con Nehemías, reconstruyendo los muros. En este tiempo ejerce su ministerio el profeta Malaquías. El imperio persa se expandió demasiado, lo que hizo que fuera difícil de administrar y controlar. Finalmente, la invasión por parte de Alejandro Magno fue el golpe final que llevó a su caída. Se fragmentó en estados y reinos más pequeños, lo que nos lleva al imperio griego. En el año 336 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, al mando del ejército de Grecia, derrota a Darío de Persia y conquista el mundo conocido. Fue estudiante de Aristóteles en filosofía y política. Tomó todos los pasos para unificar a las naciones que conquistaba. Ordenó que la cultura y el idioma griego, el helenismo, fuera promovido en cada territorio alcanzado y se convirtió en el idioma universal. Un idioma y un solo mundo era el ambicioso lema de Alejandro. Aunque la vida política y militar de Alejandro fue de muy corta duración, su impacto cultural fue muy duradero. Se enfermó misteriosamente y murió, lo que dio como resultado a la fragmentación del imperio. El helenismo. Este término se usa para identificar la cultura griega y esta se deriva de la palabra Elas, nombre original de la tierra de Grecia. Una persona que adoptaba esta cultura, aunque no haya nacido en Grecia, recibía el nombre de heleno. Influyó en distintas áreas de la vida como la religión, la educación, la literatura, el arte, la arquitectura, la política, la filosofía. Los griegos estaban convencidos de que su cultura era superior y debía ser difundida en todo el mundo civilizado. Adoptaron un espíritu inquisitivo, de preguntarse sobre el origen y el significado del universo, Dios, el hombre, lo bueno y lo malo. Por muchos siglos, todo el mundo mediterráneo tuvo las características de la influencia helenista. Como decía nuestra compañera, Alejandro Magno fue un gran conquistador y a pesar del poco tiempo que gobernó, logró conquistar gran parte de Europa. Sin embargo, a su muerte, el imperio se divide y cuatro de sus generales más importantes toman el control de este imperio, siendo Ptolomeo y Seleuco los más importantes para nosotros, ya que se ve afectado directamente el pueblo judío. Ptolomeo toma el área de Egipto y Seleuco el área de Siria, quedando los judíos justo al medio de estos dos generales, recibiendo las consecuencias de esta lucha de poderes entre ambos bandos. Estos generan una dinastía que posteriormente serán los que gobernarán a los judíos. Los primeros en gobernar a los judíos son los Ptolomeos, que gobiernan alrededor de 120 años. Son bastante empáticos con los judíos y les permiten adorar al Señor. Y ya en el año 250 a.C. aparece Ptolomeo II Filadelfo. Él era un amante de la lectura y él estando en la biblioteca de Alejandría,
se da cuenta que la ley de los judíos no está, un libro que él consideraba muy interesante. Entonces llama al sumo sacerdote para que le ayude a traducir esta ley de los judíos. Es entonces que el sumo sacerdote envía a 72 eruditos para que transcriban esta ley desde el hebreo hasta el griego común, también llamado koine en idioma popular, lo que hoy también conocemos como esta traducción que fue la Septuaginta, que fue muy importante en estos tiempos, ya que producto de la helenización y de las constantes migraciones, la mayoría del pueblo judío también en esos tiempos a los alrededores hablaba griego, y también sirvió para los apóstoles para evangelizar, ya que ellos usaron esta Septuaginta. Pero luego, ya en el año 198, son gobernados por los seleucos. En un principio ellos también dieron bastante libertad religiosa a los judíos, pero llegando el 175 a.C., aparece Antíoco Epifanes, también conocido como el Loco. Él trató de helenizar a los judíos, trató de destruir todas las copias del Torá, del Pentateuco, sacrificó cerdos, quería que el pueblo de Dios blasfemara contra Dios. Y en el año 168 a.C. saqueó el templo de Jerusalén, prohibió la práctica del judaísmo, exigiendo la adoración a dioses griegos, lo que desató la profunda indignación de muchos judíos que se resistían a ser helenizados y despertó en ellos un vivo celo por las atrocidades y blasfemias que se estaban cometiendo en ese entonces. La opresión política y religiosa de Antíoco Epifanio, como decía nuestra compañera, lo cual se creía el Dios manifestado, propuso unificar su reino a través de un programa de helenización, convirtiendo a todo el pueblo bajo su gobierno a una cultura griega, y surge la revuelta del sacerdote Matatía, de la familia de los Asmoneo, en el año 167 a.C. Los Asmoneo eran descendientes de Hasmón, sacerdote de la familia de Joarabí y antepasado de los Macabeos. La revuelta macabea fue iniciada por Matatías, un sacerdote judío que se rebeló contra el imperio helenístico, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno que gobernaba Judea en esos momentos. Un oficial sirio obligó a Matatías a sacrificar un cerdo a los dioses paganos. Matatías se negó y mató al oficial y a un apóstata judío. El liderazgo de la rebelión pasó a manos de Judá Macabeo, uno de los hijos de Matatía, quien dirigió varias victorias militares contra los seleucidas y restauró el culto judío en el templo de Jerusalén en el año 165 a.C. La dinastía Admonea, Judas Macabeo, Jonatán, Simón, Juan Hircano, Aristóbulos, sumos sacerdotes. El Imperio Romano. Jerusalén fue conquistada por Roma en el año 63 a.C. a través del general romano Pompeyo, lo que implicó la opresión del pueblo judío y utilizó gran hostilidad hacia los romanos. Los romanos mantuvieron un sistema de dominación política y económica que implicaba la explotación y el control de las regiones conquistadas. Según Josefo, Pompeyo entró el templo de Jerusalén y profanó el lugar santísimo, lo que provocó una gran indignación entre los judíos. Estos aspectos fueron importantes para entender la forma en que los primeros cristianos interactuaban con la cultura y el poder político de esa época. Herodes el Grande fue proclamado rey de Judea en el año 37 a.C. por el Senado romano, posiblemente debido a la influencia de su amigo el general Marco Antonio. Herodes fue enérgico, visionario y muy hábil en el arte de capear tempestades políticas. Con la ayuda de las tropas romanas, conquistó Jerusalén y expandió su reino hacia Undemia, Samaria, Galilea y territorio al este del río Jordán. Era considerado un dictador lacayo de Roma. Como foi mencionado,
Esse período havia dois grupos, religiosos e políticos. Grupos importantes em el período de ocupação grega, romana em Israel. Em el grupo político estavam os seguintes, os zelotes, que era um grupo de rebeldes que usava a violência para livrar-se de Roma. Os herodianos era um grupo que apoiava a família herodiana e era mais político que religiosos. Os publicanos eram judeus cobradores de impostos que colaboravam com o poder opressor de Roma. Negava participar de atividades religiosas e sociais. Pero Jesus interactuava com eles e se mostrava compassivo para ensinar o amor de Deus por um pecador. Em el grupo religioso também estavam os fariseus, que significava separado para Deus, para guardar as tradições e amava a Deus sobre todo e eram muito populares. Os saduceus eram sacerdotes que apoiavam os governadores e tinham uma influência política e religiosa. Eles rechazavam as tradições, não creiam em la ressurreição de los mortos, nem em los ángeles, tampouco em el espírito, e era muito materialista. Os ensinos eram um grupo entregado a Deus e separado da sociedade. Não gostava mesclar-se. Eram conhecidos por seus labores e piedades. Em esse período também havia as instituições religiosas. Havia três: o templo, que era os edifícios onde adorava e oferecia sacrifício a Deus, era um lugar muito importante para eles. As sinagogas eram um espaço público que se usava para todo, ensinar, estudar e adorar e alabar a Deus. Um lugar em que Jesus também lhe gostava estar para adorar seu Padre Celestial. El Sanedrín era uma corporação de 70 membros de governantes judíos, em el qual se incluíam todos bajo la presidência sacerdotal, com o objetivo de aplicar a lei religiosa e exercer controle nos temas festivos e nos rituales. Amém? Esta ha sido nuestra presentación acerca del periodo intertestamentario. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.